Buenas tardes. Hoy, martes 9 de septiembre del año 2025, doy inicio a esta charla de amigos que he dado en llamar Radiografía del Imperialismo Británico. Como yo muchas veces les he explicado, estas charlas a veces es un ida y vuelta. Muchas veces me han corregido, muchas veces me han aportado datos, y bueno, y también muchas veces han elogiado lo que han escuchado, que los ha sorprendido porque no lo conocían. En este último caso he recibido varios mensajes que demuestran el desconocimiento que en general tenemos de nuestra historia con el tema de las pobres cautivas correntinas, que verdaderamente generó, bueno, una airada protesta, ¿no?, por lo que le pasó a esas pobres mujeres y a sus pequeños hijos, a los que lo acompañaron en su martirio. Pero también he recibido de mi querido gran amigo Néstor Papa, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de General Alvear, provincia de Buenos Aires, lugar muy lindo, muy simpático, que he conocido gracias a su invitación, y él mismo dice así: yo les expliqué que marchando el general Wenceslao Robles, paraguayo, con 18.400 hombres hacia el sur, hacia Goya, Corrientes, ese era el objetivo, al cual ahora me voy a referir a lo que aconteció. Hubo un contraataque argentino comandado por el general Wenceslao Paunero. Qué casualidad, ¿no? Estos dos generales enemigos, Wenceslao Robles, paraguayo, Wenceslao Paunero, argentino, tenían el mismo nombre. Como le expliqué, se logró liberar la ciudad de Corrientes por unos breves días, pero si bien eso militarmente quizás no fue muy importante, sí lo fue desde el punto de vista psicológico, porque se les hizo comprender a los invasores paraguayos que estábamos en condiciones de contraatacar exitosamente, como se hizo. Bien, en el Estado Mayor del general Wenceslao Paunero se encontraba el teniente coronel Juan Agustín Noguera. ¿Quién era este oficial argentino, no es cierto? Bueno, Néstor Papa, de General Alvear, me informó que este militar, el 4 de agosto de 1854, se hizo cargo del fortín Esperanza, y a instancias suyas, ¿no?, por un pedido que él le hizo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado, el 28 de agosto de 1855, el gobierno provincial decretó que junto al fortín Esperanza se fundara un pueblo que iba a llevar su mismo nombre, Esperanza. Años más tarde se va a fundar el partido de General Alvear, el 22 de julio de 1869, y el pequeño pueblo de Esperanza pasó a llamarse Alvear, tal como lo conocemos en la actualidad. Bueno, me ha parecido una linda perlita, un lindo dato de la patria chica, como yo siempre digo, por lo cual le agradezco esta información a Néstor Papa, información que por supuesto yo no conocía. Así que bueno, tenemos que uno de los oficiales que estaba en el Estado Mayor del general Wenceslao Paunero, cuando se libera, se reconquista la ciudad de Corrientes, era el teniente coronel Juan Agustín Noguera, que fue de alguna manera el fundador de la actual ciudad de General Alvear, provincia de Buenos Aires. Un lugar muy simpático, muy simple si ustedes quieren, pero que a mí me encantó, especialmente por el casco de una vieja estancia de propiedad del señor Patricio Wallace,
donde verdaderamente está la misma, con los muebles, los utensilios que se usaban a fines del siglo XIX. Es una belleza. Y para mejor, tiene en un amplio corral, nada más para que pasten, tomen agua y se reproduzcan, el ganado criollo, que yo ya también lo he mostrado en más de una oportunidad. Alvear es un lugar muy lindo que honestamente merece ser conocido. Bueno, dejando de lado este aporte tan valioso para mí que me hizo Néstor Papa, seguimos con la Guerra del Paraguay. Situémonos de vuelta en la columna paraguaya que marchó por el río Paraná y en junio de 1865 empezó a padecer, además de la hostilidad constante de nuestras guerrillas, de nuestras valientes guerrillas correntinas, el frío impiadoso que verdaderamente fue diezmando a las tropas invasoras, porque estaban pobremente vestidas, no estaban vestidas para el invierno. No nos olvidemos encima que la mayoría de sus soldados iban descalzos, ¿eh? Así que la cosa se empezó a poner difícil. Por eso, estando tan cerca de Goya, ciudad corriente, pujante ciudad correntina, que yo he tenido el gusto de conocer hace años, invitado a un congreso sanmartiniano, Robles recibe la orden del mandamás paraguayo, el mariscal Francisco Solano López, de regresar urgente a la ciudad de Corrientes, que ha sido reconquistada por las tropas argentinas. Como acabo de informar, eso fue muy breve. Más que nada fue un toco y me voy. Es para avisarte que puedo volver y liberar Corrientes. Ahora no tengo los suficientes efectivos, suficiente armamento, pero sí la determinación, sí la decisión. Esta invasión no te va a salir gratis, te va a costar mucho mantenerte en nuestra querida provincia. Fue como una advertencia de los correntinos. Pero la cuestión que a Robles estaba cerca ya Goya y se encontró en esa duda, como ya lo expliqué. Y por eso le va a pedir, yo ya lo dije, a Francisco Solano López que ratifique o rectifique la orden. ¿Me detengo y regreso o sigo avanzando? Porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Para él, la ocupación de Goya era muy importante, porque la ciudad contaba con un buen puerto, desde el cual él podía recibir refuerzos, y especialmente ropa desde el Paraguay, y desde allí, atravesando longitudinalmente la provincia, se podía encontrar con las tropas del teniente coronel Estigarribia, que habían marchado también hacia el sur, bordeando el río Uruguay. Y por eso estaba muy molesto Robles, como militar, diciendo, mi objetivo lo tengo a la vista, y al final él lo va a conquistar por unos días, porque luego va a retroceder. ¿Para qué tengo que volver? Y todavía piensa, en Humaitá está llena de tropas ociosas, mande esas tropas a Corrientes, reconquiste la capital y déjeme a mí tranquilo hacer lo que tengo que hacer, seguir el plan, primero llegar a Goya, cruzar hacia el río Uruguay, reunirme con Estigarribia y con toda esa fuerza pasar al Brasil, a Uruguayana, y de allí dirigirnos a marcha forzada al Uruguay para sacar al gobierno títere de los brasileños, que era el gobierno encabezado por el general Venancio Flores. ¿Sí? Bueno, por eso no estaba de acuerdo en retornar. Y se preguntaba, ¿por qué Francisco Solano López, vuelvo a repetir, no sacaba a esas tropas que estaban haciendo nada en Humaitá, que era una fortaleza terrible, la Sebastopol de Sudamérica, y lo dejaban tranquilo seguir con sus operaciones?
Pero ante tanto desconcierto de su parte, le llega la respuesta de Francisco Solano López, que ya lo adelanté en la última charla. Usted ni nadie es quien para pedirme explicaciones de mis órdenes. Nada de ratifique o rectifique. Cumpla lo ordenado, general Wenceslao Robles. Y así este hombre habrá dicho, como se dice en la jerga militar, saludo 1 y saludo 2, y empezó a retroceder hacia el norte. Había llevado una campaña, sinceramente buena, con muchas tropas, muy bien armadas, pero él estaba por cumplir su objetivo y lo cumple, porque él un poco lo desacata a López, a ver, y le dice que tomé Goya, vuelva, no me interesa, vuelva. Esta verdadera miopía militar de Francisco Solano López demuestra, a mi humilde entender, su nula capacidad para liderar una guerra, en varios frentes encima, y por la tosudez en reconocer que se había equivocado, ¿no? Pues él a ningún subalterno le iba a permitir que le hiciera cambiar de parecer. Es decir, era muy soberbio, lamentablemente, para los paraguayos Francisco Solano López. Y lo que él decía por él hablaba Dios, era la voz de Dios. Se acabó, esto no se discute, esto se cumple. Yo sé por qué lo hago. A la semana de la conquista de Goya, en desobediencia por parte del general Robles, Wenceslao Robles, el sábado 10 de junio de 1865 celebra un combate naval que se llama el Riachuelo entre la flota paraguaya y la brasileña, que ahora me voy a referir con detalles. Cuando Robles, que no sabía nada, absolutamente nada, del ataque naval paraguayo, escuchó todo el día el tronar de los cañones, este hombre pensó que venía en su búsqueda un fuertísimo ejército aliado. Y dijo, bueno, es el momento de partir de acá. Y por eso, el 11-12 de junio empieza su retirada hacia el norte. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque Francisco Solano López ni siquiera le envió un chasqui para decirle, general, se escucha el tronar de los cañones, no están contra usted. Es una batalla naval que se está librando en el Paraná, en el Riachuelo. Pero claro, no le dijo nada. Era como el viejo dicho, ¿no?, de Federico de Prusia. Lo que escribe mi mano derecha no lo sabe la izquierda. Ya está. ¿Para qué le iba a informar Francisco Solano López a Wenceslao Robles de sus planes? ¿Para qué? ¿Quién era Robles? Bueno, así se fue librando esa guerra, que verdaderamente no tuvo la mejor conducción. En esa batalla naval va a morir el hermano del general Wenceslao Robles, el teniente Ezequiel Robles, a quien habían puesto a cargo del vapor Marqués de Olinda. ¿Se acuerdan? El Marqués de Olinda era ese buque brasileño que fue invadido, digamos, ocupado militarmente en el puerto de Asunción del Paraguay y decomisado sus fusiles que llevaban para la guarnición del Mato Grosso, dando inicio, en 1864, de la guerra contra el Brasil. Entonces, al enterarse de la muerte de su joven hermano en ese combate naval, el general Wenceslao Robles se vio muy afectado. Y cuando llega a su campamento, el teniente coronel Paulino Allen, enviado desde Asunción por el mariscal Francisco Solano López, para que le entregara en su nombre, se ve que como que habrá recapacitado en algún momento, dice, bueno, la verdad que con Robles, con el general Robles no estuve muy bien, qué sé yo, le envía la medalla de la Orden del Mérito, en grado de comendador, ¿no? Pero Wenceslao Robles estaba sumamente dolido
por el fallecimiento de su hermano en ese combate naval y sumamente molesto con el mariscal Francisco Solano López. Y por eso no la quiso recibir la medalla. Claro, como el teniente coronel Allen tenía la orden, la obligación de colocársela en el pecho en nombre del mariscal, se aterrorizó, como diciendo, si no llego a hacer eso, no sé qué va a hacer de mí. Y le insiste al general Wenceslao Robles, y le responde, no, ya he dicho que no la quiero, que se la dé a mi hermano, al muerto. ¡Apa! Eso era algo muy grave. Allen, temiendo lo que le podía pasar a él, por no poner la famosa medalla, le insistió y al final le redactó un papel, una nota, como diciéndole que él tenía que aceptarla sí o sí, esa medalla, porque era una orden del mariscal Francisco Solano López. Entonces Wenceslao Robles, ya hombre que le importaba muy poco lo que le pudiera suceder, le dijo, usted habrá hecho un papel, ya le he dicho que no he de firmarlo, que no quiero, no merezco, y por eso si se disgusta López, Francisco Solano López, que me fusile, yo no quiero su medalla, porque nos ha enviado a una guerra a tientas y a locas, con órdenes, contraórdenes, qué sé yo, no sé ni cómo murió mi hermano, no sé qué hizo ese combate naval, no sabemos nada, yo soy un general de la nación y estoy en la ignorancia absoluta, así que yo no la quiero la medalla. Allen, confundido y muy asustado de lo que le podía pasar, dejó la medalla y la nota sobre una mesita ahí de la tienda de Wenceslao Robles, esperando que reflexionara. Horas más tarde, quizá por el accionar de varios oficiales, expresándole que podía sufrir la ira del mariscal Francisco Solano López, la aceptó la medalla, dijo, bueno, la acepto, gracias, no sé lo que habrá puesto, ¿no? Y le dijo a su ordenanza, un soldado José Villalba, que la guardara por allí, ¿no? Que él no necesitaba medallas, sino ropa para sus tropas, que se estaban literalmente muriendo de frío. Porque para peor, ese fue un invierno muy crudo. Y las tropas paraguayas no tenían ropa de abrigo. Esa falta de vestimenta fue puesta en conocimiento del ayudante de Francisco Solano López, el sargento mayor Blas Rojas, quien lo visitó a Robles y trató de disculparse porque seguramente fue un involuntario olvido del ejército, de la cúpula del ejército paraguayo, y que él se iba a ocupar personalmente de remediarlo a la brevedad. Pero Robles, muy molesto, ya había cruzado el río Rubicón, como Julio César, digamos. Le dijo, que no se moleste, ya se lo había pedido tantas veces a Francisco Solano López y no le había dado importancia, qué sé yo. Es que si quiere que nos muramos todos de frío, bueno, nos vamos a morir de frío. Pese a ello, y pese a la torpeza, como vuelvo a repetir, se le ordenó avanzar, retroceder, avanzar, una cosa media de loco. Wenceslao Robles se plantó frente al omnímodo mandamás paraguayo, y si bien eso fue reconocido por gran parte de sus tropas, no por todos, eso se los aseguro, no por todos, no se dio cuenta que su actitud lo había transformado en un enemigo personal del mariscal Francisco Solano López. Y eso llevaba a la pena de muerte. No había otro destino que quien pretendiera
pararse y decir, esto no es así, esto está mal. La respuesta era una sola, fusilamiento. El viernes 30 de junio, el general Isidoro Resquín pasó a revistar como el segundo comandante de la División Sur, que comandaba Robles. Y a poco de llegar, se iniciaron actuaciones contra el general Wenceslao Robles, procediéndose a interrogar a varios testigos que lo acusaron, el miedo no es onzo, de varias faltas, como maltratar a sus hombres, que seguramente fue una falacia, abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas, ahora ya era un borracho, perdido, recurrir a amenazas de darle 4 tiros a quien no le obedeciera, no sé, quizás lo haya dicho, y no informar a la superioridad de la gran deserción sufrida por esa división. El domingo 23 de julio arribó al campamento de Robles a bordo del Igurey, ¿no?, a la región de Empedrado, el ministro de Guerra del Paraguay, general Vicente Barrios, que era cuñado de Francisco Solano López. Robles, sonriente, se le acercó, porque era su amigo, con intención de estrecharle la mano, pero este lo empujó y lo metió a su tienda de campaña, entregándole la orden de destitución. Luego de leerla, resignadamente, Robles se quitó la espada y se entregó detenido. Fue llevado a bordo de esa nave y luego de poner en sus funciones en su reemplazo al general Isidoro Resquín, que quedó al mando de la División Sur en su reemplazo, siendo Robles detenido en ese barco de guerra paraguayo, zarpó a las pocas horas hacia la fortaleza de Humaitá, donde Robles fue alojado en un infecto calabozo acusado de faltar a los deberes de su alta posición y a la confianza del gobierno desde el primer día que pisó territorio enemigo. Ahora el territorio correntino era territorio enemigo. Recuerden que al principio era un territorio amigo que ellos venían a liberar. No sé de quién, ¿no? Pero ven cómo va cambiando, ¿no? Según el parecer o cómo se levantaba ese día Francisco Solano López. Ahora era territorio enemigo. Bueno, esto, su pésimo proceder de Robles, hizo estéril la ocupación de Corrientes, por alejarse del recto sendero del patriotismo y del honor militar. Ah, la flauta, diría alguno. Yo quisiera preguntar, ¿qué mal hizo el general Wenceslao Robles más que cumplir las órdenes impartidas? Avanzó en forma perfecta siguiendo el cauce del río Paraná por la provincia de Corrientes, con el objetivo de ocupar la ciudad de Goya, la cual él va a ocupar, pese a los dimes y diretes de Francisco Solano López, para luego tener que evacuarla al producirse el impresionante cañoneo naval que duró prácticamente todo el día del combate naval de El Riachuelo, al cual nadie quiero decir Francisco Solano López, le dijo: vamos a atacar a la flota brasileña. Como él no sabía a qué se debían esos cañones, preparó a sus hombres y dijo: rápido hacia el norte, porque nos van a despedazar, creyendo que el cañoneo era un cañoneo terrestre. Pero bueno, ¿para qué le iba a informar a Francisco Solano López de esa nimiedad a su comandante en operaciones en el sur de Corrientes, en Goya? El sábado 6 de enero de 1866, Francisco Solano López condenó al general Wenceslao Robles a ser fusilado junto con su secretario, el capitán Juan Francisco Valiente, su ayudante, el alférez Manuel Gaona, y su ordenanza, el soldado José Villalba, acusándolos
acusando a estos últimos de no haberlo denunciado, ¿no? Siendo ejecutado 2 días más tarde. O sea que empieza la primera gran sangría en las tropas paraguayas. Fíjense, fusilar a un soldado, a una ordenanza, que aparte de hacerle la cama al general, barrer la tienda, atender pequeñas tonteras, ¿qué tenía que ver el pobre soldado? Culpable, fusilado. Ahí va a empezar la cosa. Varios oficiales cercanos a Robles agradecieron haber recibido un severo apercibimiento y se lo situó siempre, a partir de que salvaron la vida, en la vanguardia de las tropas paraguayas. Es decir, no lo vamos a matar nosotros, quizá tengamos suerte y lo maten los argentinos. Así, se podría decir, terminó el ataque paraguayo a través del río Paraná hacia Goya. El general Wenceslao Robles, que lo único que hizo fue obedecer órdenes que, si se me permiten, eran bastante cuestionables, fue fusilado porque al mariscal Francisco Solano López le pareció que había sido un traidor. Bueno, y ya le había parecido, era razón suficiente para matarlo a él y a sus 3 acompañantes. Y así fueron fusilados. Ahora me voy a referir a la batalla naval de Riachuelo, que fue esa batalla, con esos cañonazos que verdaderamente lo asustaron a Robles porque creía que eran artillería terrestre, ¿no? Francisco Solano López abandonó, en medio de una especie de desfile triunfal, la ciudad de Asunción para trasladarse al teatro de guerra, según manifestó en una proclama dada a conocer el 2 de junio de 1866. En realidad, no fue tanto al teatro de guerra. El teatro de guerra es la primera línea. No. Él, en el Tacuarí, el jueves 8 de junio, al ponerse el sol, o sea, de noche, acompañado por 4 vapores cargados de tropas, navegó hacia la fortaleza de Humaitá. O sea, no al frente de guerra, a la fortaleza de Humaitá. Sin contratiempo llegó a destino al atardecer del otro día. Asumió el mando supremo de las Fuerzas Armadas paraguayas y se reunió con el almirante Benigno López, su hermano, todo queda en familia, y con el jefe de la flota, capitán de fragata Pedro Ignacio Mesa, el más experimentado marino paraguayo. En esa reunión les ordenó que se aprestaran a ejecutar un ataque que él había concebido, ¿no?, sumamente audaz, para liberar la navegación del Paraná definitivamente y permitir que naves neutrales, británicas, estadounidenses y francesas navegaran Paraná al norte y lo abastecieran de armas y pertrechos, con los cuales él podría continuar la guerra. Para eso, ellos debían triunfar atacando a la segunda división naval de la Armada Imperial Brasileña, que estaba fondeada en un paraje del río Paraná llamado Riachuelo, del lado del Chaco, del territorio del Chaco. Ellos deberían hacerlo al amanecer, apenas saliera el sol, ellos tenían que atacar por sorpresa las naves brasileñas y abordarlas con 2.000 marinos y soldados, tratando de capturar el mayor número de naves enemigas. Si esto no podía darse, debían proceder a hundir esa flota. Era un plan muy arriesgado, pero si se hubiera ejecutado a la perfección, vaya uno a saber cuál hubiera sido el resultado. Valor a las tropas
tanto a la marinería como a los soldados paraguayos, no le faltaba. Eso quiero resaltarlo. Valor no le faltaba. El tema era la conducción. Eso fue el talón de Aquiles que tuvieron los paraguayos en esa guerra. Para lograr eso, para lograr ese ataque combinado de la flota paraguaya y de la artillería costera instalada en el Chaco, que los brasileños ignoraban que existía, porque la misma se montó y en gran silencio nadie se movió del lado de Paraguay, no se dieron a conocer, los cañones los apuntaban entre los arbustos, pero no se movieron, esperando órdenes. Eso fue algo brillante de los paraguayos, hay que reconocerlo. Ahí había 22 cañones de campaña, sin parapetos, cuyos calibres variaban de A4 a 10 y 18 libras, o sea que había variado, más chicos, medianos y grandes, ¿no? Que estaban bajo las órdenes del teniente coronel José María Brugués, que vuelvo a repetir, los había emplazado en la barranca opuesta del riachuelo, de ese riacho correntino, y los brasileños no se habían percatado, estaban emplazados en el territorio chaqueño. Dijo un coronel inglés en una de las obras que escribieron los ingleses, los británicos, que ayudaron a Francisco Solano López a llevar adelante esta verdadera locura. Dijo el coronel Thompson: este plan debía tener como base la sorpresa. Se dispuso al efecto que el comandante Mesa, jefe de la escuadra paraguaya, salvara de noche la distancia entre Humaitá y el puerto de Corrientes para alcanzar con la primera luz del día el fondeadero de la escuadra enemiga, es decir, debían en silencio llegar a el riachuelo. No la atacaría, sino que la sobrepasaría para impedirle una fuga aguas abajo, subiendo después para abordar y apoderarse de los buques enemigos. En la costa y cerca de la desembocadura del riachuelo sería emplazada una batería terrestre, o sea, él dice sería, ya estaba emplazada la de Brugués, como ya les expliqué, en el Chaco, 22 cañones. La cual, esta batería terrestre, junto con la acción de las 6 chatas o baterías flotantes armadas con cañones de grueso calibre paraguayo, tendría la misión de cortar la retirada de la escuadra imperial brasileña. Esto lo escribió el coronel Jorge Thompson en su obra La Guerra del Paraguay. Considerando que la posición donde estaba fundada la flota era poco menos que inexpugnable, el incompetente almirante brasileño Francisco Manuel Barroso permitió que se rebajara la vigilancia. ¿Quién nos va a atacar a nosotros con todos los barcos que tenemos, el poderío que tenemos? Por favor. Bueno, la vigilancia fue muy leve, muy mediocre de parte de los brasileños. Para una mejor comprensión de las fuerzas navales en pugna, yo he confeccionado acá en la obra cuadros comparativos de las mismas que le permitirán a ustedes, queridos amigos, ver la diferencia que había entre las dos escuadras, entre las dos flotas, la paraguaya y la brasileña. Acá mi querido amigo Nacho se las va a dejar un tiempo prudencial para que ustedes puedan observar cómo fue la diferencia de todas las naves, quién era su comandante, el desplazamiento y su armamento. Y por supuesto, como yo digo, en la página 428 del tomo quinto de Radiografía del Imperialismo Británico, en el capítulo 90, el amigo lector
Al observar dichos cuadros, comprenderá la gran desproporción existente entre los contendores. Pero esta vez, David no le iba a ganar a Goliat, porque los brasileños obtuvieron una victoria impresionante. El enfrentamiento del Riachuelo es muy importante como para sintetizarlo. A mí más o menos me quedan unos 5 minutos de charla, de esta charla, pero me parece que lo mejor sería no seguir avanzando para en la próxima efectuar el desarrollo perfecto, detallado, minucioso de cómo fue este desastre naval paraguayo, desastre del cual solo se puede responsabilizar a Francisco Solano López, porque los paraguayos, vuelvo a repetir, combatieron con mucho valor, sorprendiendo a los brasileños, pero estos, repuestos de la sorpresa, no estuvieron tampoco, no defeccionaron, también fueron muy valientes. Fue una lucha de dos fuerzas navales cuyos hombres hicieron gala de gran valor, ¿no? Y eso es digno de rescatar. A partir de ese momento, el Paraguay, derrotado por la incompetencia de Francisco Solano López, que ordena a su división del sur llegar hasta conquistar Goya y después ordena retirar. ¿Para qué marcharon? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y ahora mandó a su armada. Su armada va a tener una derrota tan significativa como fue la franco-española en Trafalgar. A partir de ese momento ya la armada paraguaya, que con tanto tiempo de dedicación, con tanta minuciosidad se preparó, desapareció ante el poderío impresionante de poderío imperial brasileño. Y ustedes me dirán, ¿y la Armada Argentina? Bueno, debemos reconocer que teníamos unos poquitos barcos en ese entonces en nuestro país. Nos habíamos puesto de espaldas al mar. No teníamos una armada. Tantos años de guerras intestinas, tanta sangre derramada entre hermanos, bueno, había dado ese resultado. Prácticamente nosotros no teníamos armada. Por eso, en esa guerra, en la guerra de la Triple Alianza, nosotros dependíamos de la Armada Imperial Brasileña. El combate naval de Riachuelo, que ya les anticipo, fue una gran victoria brasileña, determinó el fin de la Armada de Guerra paraguaya. A partir de ese momento, la suerte ya estaba echada. Francisco Solano López tendría que haber comprendido que la jugada le había salido mal, que fue llevado a esa guerra por astutas maniobras brasileñas y también británicas, y sinceramente tendría que haber tratado de encontrar la forma de detener la tormenta, ese vendaval, ese azote de Dios que se le venía encima a su pueblo. Pero no lo hizo, porque él creía que luchando en territorio paraguayo, él los iba a destrozar a los aliados. Y bueno, eso no aconteció. Queridos amigos, como siempre han sido ustedes muy amables y los espero el próximo jueves 11 de septiembre dándoles a conocer el combate naval del Riachuelo o la batalla naval del Riachuelo, como dicen los brasileños. Tengan ustedes muy buenas tardes.